Y bien, tuvimos unas semanas realmente frenéticas, intensas en el Congreso, donde han, ocurrido situaciones que hoy siguen teniendo repercusiones, ¿no? Con respecto a los dos vetos, ¿no? Que se han, mantenido, que ha podido mantener el gobierno, que ha podido blindar tanto el veto a la movilidad jubilatoria como este último reciente que tiene que ver con el financiamiento a las universidades, en donde sigue, ¿no?, el clima bastante caliente, en donde ha tenido, ¿no?, impactos internos en distintos bloques, y uno de ellos en la Unión Cívica Radical. Estamos en contacto con el diputado nacional de la UCR, Mario Barletta. Mario, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, Mario, arrancamos una nueva semana. Lo que ha dejado la semana anterior con respecto al veto al financiamiento a las universidades es un tema que ya está cerrado, se quiebra, se dobla, pero no se rompe la UCR. ¿Qué lectura estás haciendo al respecto? Yo no entiendo por qué el tema más importante, en lugar de ser el futuro de la educación, la campaña de desprestigio a las universidades, interesa tanto lo que puedan hacer 2 o 3 diputados. Ya veremos, es un tema que lo vamos a resolver dentro del radicalismo. Y no me gusta, honestamente les digo, hacer de esto un tema que se plantee lo que uno piensa a través de los medios. ¿Crees, o por lo menos tu postura, Mario, es de los trapitos que no sacarlos al sol? Exactamente. ¿Esto no conviene por el futuro del radicalismo o porque...? No, porque es lo que corresponde. Lo que corresponde, claro. Entiendo la postura. A ver, no hablar de crisis dentro del radicalismo, pero hablar de agenda dentro del radicalismo. Hoy, ¿cuál es la agenda de la UCR? Bueno, la agenda, si miramos un poco para atrás, está clara, que es el partido que precisamente, de alguna manera, ha marcado agenda. Fue el partido, el radicalismo en el Congreso de la Nación, el que logró que aquel proyecto de ley ómnibus con más de 800 artículos se transformara en la ley base de una cosa razonable, demostrando que trabajamos para dar las herramientas al gobierno, pero en un marco de razonabilidad. Fue el radicalismo el que logra que el tema jubilados elabore un proyecto que es apoyado por la gran mayoría en diputados y aprobado por la gran mayoría en senadores y aprobado. Después vaya el tema del veto, que lo explique el presidente. Es el radicalismo el que marca la agenda de la importancia de la educación en la Argentina y del presupuesto universitario, elaborando el proyecto que en diputados se vota y que se vota en senadores, incluyendo al PRO, que después da marcha atrás, milanesas mediante en olivo. Es decir, creo que en estos años, por supuesto, el gobierno ha marcado una agenda muy importante en términos de cuestiones de la economía, la búsqueda del equilibrio fiscal, el déficit cero, cosa que los proyectos que elaboró la Unión Cívica Radical siempre los han tenido absolutamente en cuenta, porque nosotros compartimos esos aspectos. Más allá, el radicalismo ha trabajado a pesar de un presidente que parece interesarle más la ofensa, el conflicto, que la búsqueda del diálogo, el consenso, que es lo que los argentinos, a nuestro entender, hoy necesitamos.
La gran pregunta es, ¿qué tipo de oposición necesita este gobierno para tener un freno o para ponerle un freno? ¿Necesita una oposición más agresiva que esté a la altura, ¿no?, de ese nivel de actitudes como bien vos marcás? ¿Qué tipo de oposición hoy está o tendría que estar a la altura de las circunstancias? No sé si hay que pensar en el tipo de oposición o hay que pensar en trabajar al margen de la búsqueda de los réditos políticos, porque si es más oposición o menos oposición. Desde el radicalismo creo que hemos dado claras muestras de trabajar pensando en la gente y en las necesidades del país. En el gobierno anterior, cuando el peronismo se divide y se pone en riesgo al país de un default, y bueno, fue el radicalismo el que votó a favor con el Poder Ejecutivo para evitar el default. No estamos en el cálculo chiquito del rédito político, y bueno, nos dijeron que éramos kirchneristas o que éramos peronistas porque votamos con el gobierno. Y ahora también pasa lo mismo, cuando votamos la ley base, nos dicen que estamos cerca de la libertad avanza, y no sé, al menos yo personalmente, y creo que el radicalismo se ha comportado de la misma manera, no estamos en el cálculo mezquino de ver qué actitud es más conveniente para la organización. No, pensamos qué es lo que el país necesita y qué es lo que la gente necesita. Estamos en contacto con Mario Barletta, diputado nacional de la UCR. Se está discutiendo, comenzó la semana pasada, pero esta semana también está previsto que continúe el debate por el presupuesto 2025. ¿Es un presupuesto bueno? ¿Es un presupuesto malo? ¿Es un presupuesto regular? Bueno, tiene aspectos y aspectos. Recién lo estamos desmenuzando. Yo no soy economista, que trabajen un poco ellos. Pero volviendo a los temas que hablábamos, en el tema de la educación, yo creo que hay que analizarlo con más profundidad. El Consejo Interuniversitario Nacional ha planteado la necesidad de un presupuesto que es prácticamente el doble de lo que plantea el gobierno. Así que de ahí tendremos y espero que en lugar de algún nuevo epíteto que nos dedique el presidente, haya ánimo de sentarse y analizarlo. Por lo que se ve, no será sencillo. ¿Por qué por lo que se ve? Porque están todo el día a través de los programas fundamentalmente capitalinos que adhieren al gobierno y en boca del propio presidente diciendo barbaridades del funcionamiento de las universidades. Cuando yo creo que en todo el país en los últimos 40 años no ha habido nada mejor en la administración pública que las universidades. No hablo de todas, sobre todo aquellas que en su momento se crearon, sí, con puros objetivos del toma y daca de la política. Pero las universidades como la de Rosario, que ahora es atacada, o la de Entre Ríos, vi un programa la semana que viene que planteaban el despilfarro del presupuesto universitario porque hubo que hacer un presente a una persona que había trabajado, no sé, 50 años y se gastó 60.000 pesos. Claro. Bueno, viste, si estamos en esa. O porque se compró una camioneta en la Universidad del Comahue. A ver, yo no tengo... A veces pienso, si esta gente lo hace a propósito,
lo hace porque no tiene la más mínima idea de qué es lo que hace y pasa en una universidad. ¿Cómo no vas a tener una camioneta en una universidad? En la Universidad del Litoral tenemos la Facultad de Agronomía, la de Veterinaria, en Esperanza, que hace tareas de campo. Tenemos una escuela granja, donde hay una tarea enorme, que además es requerida no solo por otros países latinoamericanos. Muchos españoles vienen a estudiar a esta universidad. Esto lo hace el gobierno para provocar, y lo linkeo con lo que ha pasado este fin de semana, Mario, en un video que ha publicado el gobierno sobre el famoso 12 de octubre, ¿no? Donde se ha tratado de instaurar otra concepción, ¿no? Del Día de la Diversidad Cultural. El gobierno este fin de semana habló nuevamente del Día de la Raza, y te lo comparo con esto que vos bien traes a colación. ¿Qué lectura haces sobre estas acciones que lleva adelante el gobierno? Bueno, lo que te acabo de decir, yo no sé si lo hacen por ignorancia, por la búsqueda permanente en los momentos en que más necesitamos del diálogo y del consenso, buscar caminos que separen, que dividan, arreglan con el kirchnerismo, tienen funcionarios relevantes dentro del gobierno y por afuera aparecen en una pelea entre Cristina y el presidente. No sé, la verdad es difícil no es tan difícil de entender. Es la búsqueda de la profundización de una grieta entre los libertarios y el kirchnerismo, no sé si para que tengamos un escenario político el próximo año que se sustente dentro de esa lógica. Bueno, vaya a saber. El viernes pasado en La Plata, Martín Menem decía, vamos a tener 8 años de Javier Milei en el gobierno. ¿Imaginás 8 años de la gestión libertaria en el poder? No sé. Yo estoy pensando en el ahora. Y desde el punto de vista político tenemos elecciones el próximo año. Yo espero como organización en radicalismo que haga lo que tenga que hacer. No quiero pensar de acá al 27. No creo que sea en lo que tenemos que desplegar las energías, la inteligencia. Hay cosas más importantes de un pueblo sufriendo, y eso es lo que tenemos que pensar. Mario, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Tengan muy buenos días. Un abrazo. Mario Barletta, diputado nacional de la UCR, pasaba por Mañana Sí.